¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. LAP, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Algo hablábamos, ¿no es cierto?, ayer, ya salió bastante en las noticias, pero les quiero comentar que el déficit fiscal de 2024 alcanzó el 2,9% del PIB, superando el 2% estimado y alejándose de la meta del 1,9%. Todo esto según la Dirección de Presupuestos, la DIPRES. Esta sobreestimación de ingresos y el aumento del gasto obviamente desafían bastante a la política fiscal del gobierno actual, que prevé ajustes adicionales por hasta $3.000 millones durante el 2025. Como siempre, recomiendo revisar algunas entrevistas al respecto para entender más este tema, para decodificarlo. Y ayer en el comentario que tenemos todos los lunes con Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico y columnista de Clave Morse los días lunes, explicamos también un poco qué es lo que pasaba con este déficit, ¿no es cierto? Cómo iba a tener que ajustarse un poco el 2025, qué significa también para la economía más macro y sobre todo para las arcas del gobierno. Así que les invito a que puedan ver esa entrevista, ese comentario a través del canal de YouTube de Radio La Clave y también en Spotify poniendo Clave Morse y ahí va a aparecer el capítulo del día de ayer. Ahora, expertos advierten, eso sí, que sin una corrección más drástica, Chile podría enfrentar una pérdida de credibilidad fiscal y un impacto negativo en su calificación crediticia. Claro, porque en el fondo, quizá a nivel de economía propiamente tal, a nivel de inflación y otros temas, no influye tanto esto, pero sí influye de alguna forma en la credibilidad, en la calificación, en la imagen país ante las calificadoras de riesgo, que son entidades que principalmente están en Estados Unidos, que van indicando el riesgo país según una serie de factores. Según ese riesgo país, los inversionistas van apostando o van sacando sus inversiones. Son índices bastante interesantes a nivel global, y este déficit fiscal del 2024 y que va a seguir el 2025 podría de alguna forma complicar lo que es la inversión y la imagen país ante estas calificadoras crediticias o calificadoras de riesgo. Por otro lado, con respecto a lo que pasa en el hemisferio norte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió sobre contraataques firmes y proporcionados tras la decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, tema que fue anunciado el día de ayer, y supone que ayer ya empezaba a correr esto. La Unión Europea evalúa reactivar medidas de represalia suspendidas en 2018, mientras la industria teme una redirección del comercio hacia el bloque. Ministros de Comercio europeos discutirán la respuesta en una reunión el día de mañana. Recordemos que Donald Trump, desde que asumió, según lo que prometió también en su periodo de campaña, una de sus herramientas más importantes de negociación a nivel poco política y comercial ha sido el tema de los aranceles. Anunció que iban a poner aranceles primero a Canadá y a México, lo que se suspendió por un mes luego de conversaciones con sus respectivos mandatarios, y anunció también aranceles a
los productos chinos. Y China contraatacó también anunciando aranceles a ciertos productos norteamericanos que ingresan a China, y ahora está la respuesta obviamente de la comunidad de la Unión Europea con respecto a esta aranceles del 25% a acero y aluminio que llega desde otras partes del mundo hacia Estados Unidos. Y a nivel local, Pollo Stop incumple plan de reorganización y arriesga una liquidación. Fíjense, el interventor Patricio Jamarme confirmó que Pollo Stop S.p.A. incumplió su acuerdo de reorganización concursal al no pagar las cuotas de diciembre y enero, lo que podría llevar a su liquidación. La cadena, con 14 locales y una deuda de 12.710 millones de pesos, enfrenta dificultades desde el estallido social y la pandemia. Unifood, su matriz, trabaja obviamente en un nuevo plan de pagos junto a sus socios financieros. Vámonos a nuestra segunda entrevistada de este día, martes 11 de febrero, ya son las 9, casi las 9:40 de la mañana. El clima en Santiago ya va en los 20 grados aproximadamente, y estamos en línea con Catalina Araya, directora del área de educación de la Fundación País Digital. Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí hoy día conversando con ustedes de este tema tan importante, que es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Así es, lo comentamos al principio del programa. Primero, bueno, gracias por acompañarnos, ¿no es cierto? Fundación País Digital es una fuente recurrente en este programa. Hablábamos al principio de Clave Morse, que hoy día era el Día Internacional de la Mujer, y la niña en la ciencia, digamos un día que conmemoró o empezó a conmemorar o estableció la ONU, creo que el 2016, 2017 por ahí aproximadamente. Correcto. O sea, es un día que lleva poco tiempo, digamos, no lleva más de 10 años, a diferencia de otros días internacionales y mundiales que llevan mucho más tiempo, es algo bastante nuevo. También aquí, como en el programa Emprender es Clave, que viene después de este, hemos conversado mucho sobre cómo lograr que exista una menor brecha entre hombres y mujeres en las carreras STEM, ¿no es cierto? Y bueno, me imagino que este es un tema que vamos a comentar un poco ahora. Primero, Catalina, yo creo que sería súper importante que nos contaras un poco a qué nos referimos con las carreras STEM y cuál es un poco la realidad que existe hoy en día en Chile, tanto en las carreras STEM como en la gente que ya está trabajando en esta área, digamos. Tremendo tema. Bueno, para partir, efectivamente, STEM es un concepto relativamente nuevo y hace referencia a las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Uh-huh. También se le agrega la A algunas veces por las artes, y invita por una parte, a aprender, integrando todas estas disciplinas, pero también y en este caso, a interesarse por disciplinas como las relacionadas a estas siglas, ¿no? Medicina, ingeniería y carreras relacionadas con las tecnologías, matemáticas, y así sucesivamente, todas estas carreras que tienen que ver con estas siglas. En la industria, efectivamente, ustedes saben que estamos viviendo un momento histórico marcado por el desarrollo tecnológico. Sí, claro. Por tanto, estas siglas hacen mucho sentido de que sea un tema clave, como la radio, a conversar y a tratar y a interesarse. Entonces, desde ahí que nos interesemos en impulsar que existan estas carreras, que hayan espacio y que, por supuesto, la mujer participe de estos espacios tan importantes que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Desde ahí se está conmemorando hoy día, por 10º aniversario, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿cierto? Que nos invita a nosotras a interesarnos y tener un espacio de participación en este mundo que les acabo de contar, que son las STEM. Bueno, claramente hay un aumento de un 14% de mujeres matriculadas en carreras STEM, ¿no es cierto? Que sí, es bastante. ¿Por qué se ha producido este aumento? ¿O qué políticas se han creado a nivel de todo tipo, ¿no es cierto? Pero además a nivel cultural también, para que haya un aumento de un 14%, que es bastante.
Sí, es importante partir diciendo que hay una brecha histórica de interés de las mujeres por este tipo de carreras, o incluso por la disciplina propiamente tal. Brechas que parten desde la infancia, es decir, desde más o menos ya sexto básico, una niña decide si le gusta o no le gustan los temas relacionados a la ciencia. Y esto tiene que ver culturalmente con estereotipos asociados a que las mujeres o no nos gusta o no somos cercanas a este tema. Son patrones culturales que tendemos a reproducir automáticamente, claro, y que lamentablemente hacen que cuando tengamos que escoger una carrera universitaria, no optemos por carreras relacionadas a la ciencia, a la tecnología. Ya. Entonces, ¿por qué es tan significativo el aumento que acaba de ocurrir en que tantas jóvenes se matricularan en carreras científicas y tecnológicas? Es porque estamos reduciendo esa brecha. Y esa brecha no ha ocurrido porque sí, sino que ha ocurrido por distintas acciones que han tomado que hemos tomado, me atrevería a decir, como sociedad, para que las niñas, futuras mujeres, se vayan acercando a esta realidad de ir acortando estas brechas. El gobierno, el Estado más bien de Chile, ha impulsado distintas iniciativas que están directamente en las universidades, otras de más niñas y mujeres en las ciencias, que dan cupos en las universidades, pero también desde la sociedad civil hay distintos movimientos que acercamos a que más niñas se interesen por la ciencia. Ahí trabajamos siempre en articulación con otras organizaciones, Ingeniosa, Tecnovecton, Codea. Hay un montón de organizaciones que están impulsando que más niñas se interesen desde la infancia por el oficio, más bien, ¿cierto? Por el gusto de la ciencia y la tecnología, y que esto a su vez se reproduzca en una disminución de la brecha a futuro, que es lo que hoy día estamos viendo con el ingreso de muchas más niñas, adolescentes jóvenes, en carreras universitarias relacionadas a la ciencia, a la medicina, a la biología, a la tecnología, por supuesto, también. Así que es realmente un esfuerzo mancomunado que está teniendo frutos hoy día y que realmente llena de orgullo esta reducción de la brecha tan importante hoy día y de forma tan concreta. ¿Qué impacto tiene o tendría una mayor presencia de mujeres en STEM, en el desarrollo económico y productivo del país, y si también ese impacto ya se está viendo, digamos? Bueno, nuestra ministra de Ciencia, ¿no es cierto?, es mujer, que es súper importante. Además, ella fomenta mucho el tema de carreras STEM, aparte de la inteligencia artificial, que es otro gran tema. Pero ¿cómo va influyendo esto un poquito en la sociedad? ¿Cómo influyen las empresas? Pero también ¿cómo influye en la ciencia? ¿Ah? Bueno, es tremendo. Justamente ahora en la mañana estaba leyendo todas las conmemoraciones a nivel internacional que se hacen en relación a este tema, y el impacto de la mujer en la ciencia y en general en el desarrollo económico del país es muy importante, no del país, sino a nivel mundial. O sea, somos el 50% de participación en el mundo y no nos podemos quedar atrás. En el fondo, aportamos al crecimiento del país, y no solo eso, sino que al crecimiento sostenible del país. Claro. Y esto es un mandato que también nos hace las Naciones Unidas en la Agenda 2030, que son distintos objetivos que como país tenemos que cumplir. Uno de esos es la reducción de la brecha de género. Entonces, la participación de la mujer, no solo en espacios como la ciencia, sino también en distintos espacios donde ella pueda participar y desarrollarse y empoderarse, es clave. Es un mandato a nivel internacional que va a hacer que como sociedad mundial avancemos y tengamos países sosteniblemente más desarrollados. Y eso tiene un impacto en distintas áreas, ¿cierto? No solo en el desarrollo económico, sino que también social y humano. Y eso hace que sea un desarrollo sostenible. Y esa es la importancia de que no nos quedemos atrás. Es una gran pérdida para la sociedad que una mujer no participe en el desarrollo de la ciencia hoy día, ¿cierto? Como por ser el 50% restante de la humanidad. Entonces, claro, obvio. Es clave. Exacto, es clave potenciar entonces todos estos espacios que acerquen a las mujeres, a las niñas, a la ciencia, y por supuesto seguir aportando al desarrollo de nuestro país, que es lo que más queremos. ¿Cómo ha contribuido Fundación País Digital al reducir esta brecha de STEM en los últimos años? ¿Qué cosas han hecho ustedes? Háblanos un poquito de eso.
Bueno, es un tema que lo tenemos en nuestro ADN desde siempre. No tenemos proyectos propiamente tal con enfoque de género, sino que lo abordamos de manera transversal. En todos los proyectos que ejecutamos y en todas las articulaciones, impactos en las políticas públicas, el enfoque de género tiene que estar presente porque vivimos a diario la poca participación femenina. En Chile hay alrededor de un 20% de mujeres que participan en la industria científica tecnológica y eso es muy poco. Entonces no podemos cerrar los ojos y no hacernos cargo de eso. Y es por eso que partimos trabajando desde la infancia, entregando herramientas a docentes que puedan reducir la brecha de género. Eso significa que de forma consciente en la sala de clase se intencione que las niñas participen en programas científico-tecnológicos. Es decir, que los docentes no lo dejen de forma inconsciente, sino que pongamos mucha conciencia en que las niñas deben participar de esto. Y eso lo hacemos en todos los proyectos. Hemos visto cómo proyectos que trabajamos en conjunto con otras organizaciones han aumentado desde un 20% a un 50% de participación femenina, o más incluso en algunos años. Entonces esto ya nos habla de cómo ha ido cambiando el interés por estas materias, de cómo las niñas se hacen partícipes de edades tempranas y que sin duda va a tener una repercusión a futuro. Otras formas en que hemos participado es que, por supuesto, siempre tenemos cuota de género en los proyectos. Está establecido, sí. Por supuesto, tiene que haber cuota de género, es la manera que hay de intencionar también la participación y de ponernos obligaciones, ¿no? Tal como lo están haciendo las universidades hoy día que tienen cuotas de género, también lo hacemos también desde los proyectos que impulsamos en la Fundación. Te quería preguntar también, estamos hablando con Catalina Araya, directora del área de educación de la Fundación País Digital, acerca de todo lo que tiene que ver con las carreras STEM y las mujeres y las niñas en la ciencia, que justamente es un tema que es clave hoy en día, y hoy día es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y ha aumentado un 14% de las mujeres matriculadas en carreras STEM, como mencionamos hace un momento. Pero te quería preguntar un poco, Catalina, cuando hablamos de carreras STEM, suele asociarse también mucho al tema ciencia, pero también hay otro tema que creo yo, no tengo datos, pero creo que aún hay más brechas, que es el tema más tecnológico, tecnologías de la información propiamente tal. Yo, como periodista, llevo cubriendo mucho tiempo esta área, y uno cuando va a eventos, cuando va a eventos tanto de la industria como de empresas, tú ves muy pocas mujeres aún, o sea, en 2025. Entonces, me imagino que el tratamiento es un poco diferente con respecto a las carreras más científicas. Hay otra realidad ahí. ¿Cómo se da eso? Más en el tema de tecnologías de la información, además que estamos empezando también el tema de la inteligencia artificial, que podría ser una oportunidad para romper la brecha de una vez por todas. Totalmente, es tremendo, es justamente lo que te decía, es un 20% hoy día de mujeres que están participando en tecnología, y lo que tú decías de mujeres que están participando en inteligencia artificial, en investigación en inteligencia artificial, es alrededor de un 10%, entonces todavía tenemos una brecha tan importante a seguir trabajando en esta materia. Lo vemos, ¿cierto? A diario, cuando vamos a eventos me pasa lo mismo, es frustrante también, pero de ahí la importancia de ir generando estas políticas que hablábamos antes, ¿no? Y de ir desde... Mi tema clave aquí para mí es la infancia, entonces desde la infancia ir sembrando esas semillitas que van a hacer que a futuro tengamos más participación de mujeres. Ya es muy difícil que hoy día nosotros, nuestra generación, vaya a un evento y vea más mujeres. Es difícil que eso ocurra, pero sí es posible que cuando nuestros hijos estén yendo a estos eventos, sí haya paridad, ¿cierto? Ellos sí vean, porque hoy las políticas están puestas en las nuevas generaciones, y ahí están puestas todas las fichas para que puedan haber más participación de mujeres, etcétera. También la sociedad avanzando, ¿no? Con distintas acciones, más referentes mujeres, se están visibilizando muchas mujeres científicas y tecnólogas también, ¿cierto? Ingenieras, y eso es importante también porque las niñas hoy día se reflejan en una mujer que está siendo referente, que quieren ser como ella, que pueden ser como ella. Nuestra misma ministra de Ciencia de Medio Ambiente que tú nombrabas recientemente. No, la de Ciencia nombraba yo.
La de ciencia, es Echeverry, pero la de medio ambiente también es mujer, exacto, digamos, Maysa Rojas, sí, ambas son mujeres. La ministra Maysa Rojas, y así sucesivamente. Yo ayer miraba como referentes en ciencia y tecnología en internet, como ¿cuesta encontrar esas mujeres? Y realmente no. Hoy en día está lleno de mujeres biólogas, paleontólogas, médicas que están haciendo historia en nuestro país. Cada vez son más mujeres, entonces, científicas, y hay que visibilizarlas. Y es muy bonito ver, porque cuando yo partí trabajando en estos temas, eran muy pocas las mujeres referentes y generalmente se tendían a repetir los mismos nombres. Pero hoy día tú te metes a internet, buscas mujeres referentes en STEM en Chile y aparece un buen listado de mujeres importantes que están haciendo cosas increíbles por nuestro país y que existe el deber de visibilizarlas, que haya más referentes. Eso va a ayudar también a que haya menos discriminación en esta materia en torno a espacios que históricamente han sido más masculinizados, ¿cierto? Y que se creen espacios, aperturas para que haya participación de la mujer en esta área que es tan clave. Por lo que yo les decía al inicio, estamos marcados por el desarrollo tecnológico, esto no va a parar y vamos a necesitar muchas mujeres trabajando en esta área. Entonces es muy importante como país, para el desarrollo de nuestro país, que no nos quedemos fuera de este gran espacio. Y esto parte en la infancia, de ahí la importancia del nombre de eso es súper importante hoy. Sí, es súper importante, Catalina, y justamente mi pregunta iba por ahí, que ¿cuál es la importancia de esto desde la infancia, a nivel cultural? Y saquémonos aquí de responsabilizar siempre al gobierno, a la sociedad, a las empresas, sino que ¿cuál es el rol que tiene en términos de educación en la casa, en términos culturales, para poder dejar de lado ese estigma de que las mujeres tienen que estudiar o tienen ciertos talentos para unas cosas, los hombres para la otra? Yo sé que esto se habla mucho cada vez que los periodistas tienen una fuente y entrevistan a alguien sobre este tema y se habla, pero sigue siendo así, yo lo he visto, sigue siendo así hoy en 2025. Me pasa, yo soy mamá de 2 niños y cuando ellos están haciendo algún tema científico, tecnológico, es que es porque son niños. Y yo, imagínate cómo se desfigura mi cara. Sí. Cuando ya está todo demasiado estudiada esta materia, de que no tiene nada que ver, por ejemplo, con temas del cerebro, al contrario, está científicamente comprobado que no hay nada biológico en que las mujeres seamos buenas o malas para esto, es netamente un tema cultural. Entonces, y no solo de Chile, esto es como históricamente en el mundo, porque tiene que ver con la poca visibilización que ha tenido la mujer en estos espacios. Eso ha sido espacios históricamente masculinizados. Justamente ayer revisaba cuántos Nobeles de ciencia han recibido mujeres históricamente, Nobeles en áreas relacionadas a la ciencia, sí, ¿no? Química, física, etcétera, y han sido 600 hombres a nivel histórico y solamente 60 mujeres. O sea, entonces, 10%. Exactamente, entonces imagínate, históricamente, mundialmente, no nos hemos referenciado con mujeres científicas tecnológicas, y eso va creando una barrera inmediata, automática, que es invisible y que la reproducimos sin querer hacerlo en nuestros hogares, en nuestra educación y así sucesivamente, y reproduce en que termina siendo que mujeres, niñas, jóvenes no se interesen en esta materia, lamentablemente, pero es una brecha, como vemos, súper histórica, que lamentablemente lamentablemente, positivamente hoy nos estamos haciendo cargo. Vemos hoy día, el 2025, cómo aumentó en un 14% la participación de mujeres jóvenes que van a estudiar carreras científicas tecnológicas, y eso realmente es para celebrarlo a nivel país y agradecer todo como este trabajo mancomunado que yo les contaba, que no se hace solo, sino que se hace trabajando en colaboración, y eso es algo también muy, muy importante, propio de las características para una sociedad, para un desarrollo sostenible también. Catalina, quería aprovechar la instancia que estás acá y como eres directora del área de educación de la Fundación País Digital, que nos contara a lo mejor cuáles son hoy en día los grandes desafíos que tenemos en cuanto a educación en los temas digitales, ya de cara a este 2025 que estamos en el segundo mes ya. Quería aclarar un dato que me equivoqué. No son 60 mujeres que han ganado el Nobel, son 26, es mucho menos. Es un
3%, 3% más o menos, sí. 3%, sí. Desde que existe el Nobel. Así que aclaro eso y vuelvo a la pregunta. Desafíos en educación son muchos. Estamos viviendo un proceso también de transformación curricular. El Ministerio de Educación partió ya un proceso de transformación donde se crea una nueva asignatura que tiene que ver con estos temas. Más bien se transforma la asignatura de tecnología y se crea la nueva asignatura de tecnología e innovación. Es una nueva asignatura que va a traer desafíos para el mundo escolar, pero que sin duda nos va a preparar para una sociedad propia del siglo XXI, ¿cierto? Una sociedad con jóvenes, con niños que están aprendiendo a pensar diferente, que se están enfrentando a la resolución de problemas con nuevas herramientas, ¿cierto? Herramientas que tienen que ver, por un lado, técnicas como programación, robótica, etcétera, donde eso ya se intenciona muchísimo más en el currículum, pero también nuevas formas de pensar, desarrollo de nuevas habilidades que les van a permitir enfrentar situaciones problemáticas de repente con otras habilidades, pensamiento crítico, creatividad, innovación, con estrategias claras, con uso de tecnología que va a permitir, ¿cierto?, enfrentar mejor los desafíos propios de una sociedad marcada por el desarrollo tecnológico. Son grandes esos desafíos porque implica también tener la infraestructura adecuada, implica que docentes estén preparados para estos desafíos y también que son cambios a largo plazo. No los vamos a ver mañana. Nosotros, como hablábamos recién, vamos a seguir yendo a eventos con poca participación femenina, pero sí a largo plazo vamos a enfrentarnos a un Chile muchísimo más preparado para los desafíos actuales que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Catalina Araya, directora del área de educación de la Fundación País Digital, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse y explicarnos un poco la realidad y los desafíos con respecto a las mujeres en las carreras STEM. Obviamente hacer hincapié en la brecha grande que aún existe al respecto y cómo podemos resolverla en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Que tenga muy buen martes. Igualmente para ustedes y muchas gracias por esta conversación. Un abrazo. Les quiero comentar que se queden en la sintonía de la 92.9 FM o a través de nuestras plataformas digitales porque ya viene Emprender es Clave. Los invito a revivir todos los episodios de Clave Morse en Spotify, también ver las entrevistas por YouTube e invitarlo a nuestras redes sociales de Radio La Clave. Por supuesto, escucharnos de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo, que estén bien.